Y ustedes saben que nosotros nos unimos porque hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Que nadie se quede atrás, pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas, y tenemos la posibilidad de que hoy venga a compartir con nosotros la representante de la Organización de las Naciones Unidas Mujeres en nuestro país. ¿Cómo está, señora? Buen día. Muy buen día. ¿Me ayuda con su apellido sobre todo? ¿Florence? Sí. ¿Y el apellido? Hayes. 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 Bien. Para no cometer errores nomás, ¿verdad? Hayes. Muy bien. Campaña mundial Unite para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas de la Organización de las Naciones Unidas en ocasión del 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Que nadie se quede atrás, pongamos fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Feminicidio en aumento. Probablemente, Florence, en los últimos tiempos no se ha hecho una campaña de este tipo y con tanto alcance. Sin embargo, da la impresión de que no se aprende la lección que se pretende transmitir también, ¿verdad? En algo se está fallando. Creo que realmente es un problema complejo, es un problema que ocurre en todas las sociedades, no estamos hablando de nivel de desarrollo, de cultura, sucede en todas las sociedades. Y es un problema que existe también desde que somos seres humanos, o sea, realmente no es solamente con una campaña, no es solamente con una ley, no es solamente con un tiempo corto que se va más que erradicar, prevenir, ¿no? Porque lo que sí desde Naciones Unidas tenemos un poco, diría, como lección de 10, 15, 20, 30 años de trabajo sobre ese tema, es que se ha enfocado muchísimo en víctimas, ¿no? En acceso a justicia, en acceso a servicios de salud, también trabajando con agresores para reintegración, para difundir, como solemos llamar hoy, masculinidades más positivas. Pero lo que sí creo que no es que ha fallado, es que realmente tenemos que invertir y enfocar mucho más es la prevención, porque siempre costará menos, digamos, para ser también económicamente de una racionalidad implacable, suele costar mucho. Es un tema que, por supuesto, es una violación de derechos humanos. Las mujeres y las niñas lo sienten en su propia piel, en su cuerpo, pero es también un tema que tiene un costo financiero altísimo para toda la sociedad. Las niñas que no se van a la escuela porque sufren violencia, las mujeres que no pueden trabajar, son costos para las empresas, para el Estado en términos de servicios de policía, de salud. Entonces realmente es un tema que debe juntar toda la ciudadanía. Y por eso esa campaña se llevó a cabo en el 2005, pero es un día, el Día Naranja, como lo llamamos ahora, que fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 frente a lo que se suele llamar de pandemia, porque estamos frente a realmente un problema que suele tocar entre una y dos mujeres, una en dos en cada 3 mujeres, digamos. Esas son las cifras globales que han sufrido, sufren o sufrirán algún tipo de violencia. Fíjese, y me estaba fijando en algunos datos también. En el 2014, hablando de Paraguay específicamente, digo, 26 casos en el 2014. En el 2015, 25 casos. En el 2016, 39. Estamos cerrando el mes de noviembre de este 2017 y ya también tenemos 39. Anoche mataron a una mujer, terrible caso. Entonces, en los últimos tiempos estamos encontrándonos con que cada 8 días una mujer es asesinada en manos de su pareja o expareja. Son datos que de repente... Ahora, un caso es grave, Flores, ¿verdad? Un caso. Sí. Porque duele y le afecta a una familia, duele, imagínese un caso por semana. No, y creo, la cuestión de datos es siempre complicada, porque
en Paraguay, como en muchos países, no tenemos un sistema integrado unificado de datos. Entonces también los datos que tenemos, y ahí se suelen preguntar, pero aumentó, ¿qué pasó? El silencio cayó, la tolerancia disminuyó, y es difícil porque lo que se necesita realmente para tener una política pública o una acción eficaz es entender mejor el fenómeno. Y la primera cosa son datos, datos, datos. Y entre los datos del sistema de salud, de la policía, realmente necesitamos un sistema más integrado en Paraguay. Esa es la primera cosa. Porque sí se habla de 38, 39, lastimosamente con el caso de ayer, pero también se habla de 45, y eso son solamente las muertes. Claro, después hay está la todos otra los que no llegaron a esa instancia claro, lamentable, ¿verdad? y que son mujeres que no pueden caminar, que psicológicamente están afectadas, o sea, igualmente son vidas destruidas. Entonces, esa es la primera cosa. La otra creo que quizás tiene un toque un poquito más positivo, es que se hable mucho más y que por eso se visibiliza mucho más. Y eso quiere decir que bien o mal, con una cierta de acciones en los últimos años en el país, pero también con todo el trabajo que se hizo en torno de la ley 5.777 que se aprobó y entra en vigor el 29 de diciembre, que es la Ley Integral de Protección contra la Violencia, que introduzca también la figura penal del feminicidio. La tolerancia bajó, o sea, desde la sociedad paraguaya, y no como un todo, pero ciertos sectores, o al mínimo en ciertos momentos, diría, o ciertos ámbitos, realmente el tabú que tenía de denunciar las cosas, de posicionarse como sociedad que no tolera ese fenómeno, se está empezando a desconstruir. Mire que alguna vez un magistrado argentino hizo una resolución en el país con relación a una situación que pasó con una pareja paraguaya, y él había calificado como una idiosincrasia del paraguayo. O sea, ¿cómo nos dolió a nosotros aquella resolución judicial? Una costumbre, ¿no? Era como una costumbre paraguaya. Creo que fue una magistrada. No sé si hombre o mujer, no recuerdo muy bien, pero sí que sé que alguien de la magistratura argentina, porque ocurrió un caso de feminicidio en la Argentina, y el magistrado o la magistrada había dicho de que le sobreseía, le dejaba libre, porque es una costumbre en el Paraguay una cosa como esta, terrible. Y bueno, es cierto, hoy se conoce más, hoy se habla más, hay que hacerle sentir vergüenza, hay que castigarle, hay que castigar, hay que denunciar y hay que proteger al mismo tiempo también. Sí, lastimosamente, ese caso no lo conocía, pero creo que no es cultura paraguaya. No, por favor. Primero es un fenómeno global y claro que hay contextos, diría, donde no es necesariamente que suele suceder más, pero donde se acepta más realmente. Y yo llegué recién a Paraguay, viniendo de otros contextos de África, etcétera, y nítidamente entre las dos culturas veo diferencias. Las cifras son las mismas, los dramas son los mismos, pero realmente hay diferencias. Y ahí que creo que realmente la llave es educación, educación, educación de los niños, de las niñas, dentro de la familia, en la escuela, para propiciar valores positivos, ¿no? Porque lo que se aprende o lo que se reproduzca, diría, y ahí no son hombres o mujeres, son los dos, ¿no? Los padres, es que para ser niño, para ser hombre, hay que ser un buen macho, con el concepto paraguayo ahí sí de buen macho, con todo lo que hizo involucro en términos de violencia, pero también para el propio hombre, porque cuando miramos las estadísticas de prisiones, cuando miramos las estadísticas de fallecimiento para accidente de auto, etcétera, son hombres la mayoría. Y eso también son consecuencias justamente de esos valores que enseñamos a nuestros hijos. Entonces, y volviendo al tema de la justicia, los jueces y las magistradas hacen parte de la misma sociedad, ¿no? También son productos de una cultura. Así que lo que se plantea para Paraguay ahora con la ley es un tremendo avance, creo, pero va a ser también la formación del sistema judicial para la implementación de la ley 5.777. Eso sí, va a ser un desafío para que todo el sistema judiciario en cada departamento del país
tenga no solamente en términos legales, pero también que hace sentido en la cultura local, las relaciones de poder y las dinámicas locales. Ley 5.777, que es de protección integral de las mujeres contra toda forma de violencia, y su posterior reglamentación, que entra en vigencia plena el 29 de diciembre de este año. Claro, porque hasta ahora el único articulado de esa ley es el artículo número 50, donde se establece la figura del feminicidio y contempla una sanción de 30 años de cárcel. El único artículo de esa ley que está en plena vigencia. Florence, si el latinoamericano es macho, ¿qué es en Europa, por ejemplo, que no es el macho, digamos, pero se da el mismo fenómeno? ¿Por qué? Mira, creo que no solamente se suele llamar de machismo, pero bueno, en Europa no está nada mejor en términos de violencia. Tanto que lo que pasó también en Europa y principalmente en los países nórdicos, que solemos tener como referencia de igualdad, democracia, de felicidad, etcétera, se hizo un estudio, fue un estudio de Amnistía Internacional, creo hace unos 10 años atrás, sobre empoderamiento de las mujeres y las consecuencias. Y lo que se notó es que se aumentó la tasa de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando el hombre, la mujer, el niño, la niña. Se está empoderando a las mujeres, tiene más acceso a trabajo, a renta, a propiedad que sea. A la política. Pero para que el hombre no se sienta desempoderado justamente, hay que trabajar el conjunto de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y hay que mirar estas relaciones justamente como no siendo de poder, como siendo una complementariedad. Y no es porque el uno gane acceso que el otro ganamos todos. Eso es la realidad. Es cierto. De que hay muchos casos que tienen sanción y condena. Y la condena es elevadísima, es 30 años en algunos casos. Uno de los, 30 años establece el artículo referente al feminicidio, y uno de los casos, digamos, recientes que tuvimos es el trote, cuando le aplican 30 años más 10 como medidas de seguridad. Sí, y fíjese, Florence, esto que se publica hoy, esto se dio a conocer ayer, tenía como esclava sexual a su señora y le obligaba a someter, o la sometía hasta sexualmente y en presencia de un niño, de un menor de edad y con otra gente. Este es un ciudadano brasilero y esto ocurrió en el Alto Paraná también en las últimas horas. Ahora, Florence, ¿lleva mucho tiempo cambiar esa cultura, esa creencia machista y paulatinamente ir dejando esta violencia contra las mujeres? Sí, lastimosamente. Creo que si realmente queremos que no ocurra, porque sería el mejor, necesitamos de una generación, diría. Necesitamos realmente que a partir de hoy, de mañana, trabajemos con los niños, las niñas, con todos los actores, pero desde chiquitos, para plantearles otra mentalidad, otro referencial de lo que se valora en una sociedad. Cuando estaba mirando las imágenes, una cosa sí, súper que se movilizan las mujeres, etcétera, pero faltan hombres allá. Sí. Realmente parece una cosa de, bueno, porque no es solamente de mujeres. Exactamente. Es cierto lo que dice. Necesita hombres que también digan, yo no acoso, yo no soy violento, yo no creo que eso es la imagen que quiero proyectar como el ser hombre. Exactamente. Y rechazo y participo. Eso es, porque ahí los hombres, los niños, jóvenes también no tienen con quién se identificar, no tienen modelos alternativos del macho fuerte, violento, etcétera. Entonces, entra las campañas, por eso es un proceso largo, educación, campaña, sensibilización, etcétera. Es la campaña también que lanzó Naciones Unidas, que se llama Él por Ella. Es una campaña donde los hombres sí salen también a posicionarse y uno que logramos recién esa semana en Paraguay fue del Club Olimpia. Yo no me meto en fútbol, pero al mínimo la idea era decir, bueno, el Olimpia es un club ampliamente conocido, la gente escucha, entonces creo que es también el hecho de hablar con otras mensajes, otras formas de comunicación con otros públicos y de no siempre hablar entre nosotros, que sea gobierno, intelectuales, movimiento de mujeres, etcétera. Hay realmente que traer mucho más gente para la problemática. Lo que se hizo en el Olimpia fue que jugadores, futbolistas, se adhieran a la campaña y exhiban un reclamo o un pedido también desde ese ámbito. La falta de hombres en esa manifestación denota fehacientemente el machismo que existe todavía y la falta de comunicación
y de coordinación que hay entre hombres y mujeres para esta causa? Creo que sí, se está mejorando en varios contextos, principalmente creo los jóvenes, pero de hecho suele ser una problemática que las mujeres, por ser sensibilizadas, víctimas o hermanas o madres, suelen llevar, y donde los hombres todavía no han encontrado a veces su espacio, o donde realmente todavía se piensa que, bueno, eso es un problema de mujeres, no es el nuestro. Entonces, ahí sí depende un poco de los contextos, de hecho. He visto países donde realmente el movimiento de hombres que rechaza la violencia es mucho más fuerte que en Paraguay, creo, eso sí. Ahí tenemos un campo de trabajo, por eso que es importante también la imagen que ustedes están dando hoy, ¿no? Con el lazo de poder debatir de ese tema, de realmente poder decir, si desde la tele, desde ese programa o si desde otros lugares. Ayer, por ejemplo, anoche tuvimos también una obra teatral, que fue también la idea, y es toda la idea de la campaña, es hablar un poco de otra forma de este tema, ¿no? El naranja también se eligió porque es una luz de esperanza, no es siempre aquel tema asombroso que, claro, está en la tapa de los diarios. Entonces, eso es el desafío, es que realmente todos los días del año cada una puede no solamente hablar, pero adoptar medidas también. El sector privado o las empresas ha sido un sector que se ha sumado crecientemente los últimos años para desarrollar dentro de la empresa un ambiente que proteja, que no propicia el acoso y que también hace el vínculo entre lo que ocurre dentro de la empresa y en las casas, donde los compañeros o las compañeras pueden apoyar a porque estaba preguntando una cosa que hacía falta también, es realmente que cuando una mujer o una niña está violentada, puede llegar a casa, puede llegar a su familia, a sus amigos y tener un entorno que la apoya, no que la cuestiona, no que le pregunta, ay, pero ¿qué te pusiste de traje para qué ocurre? ¿A qué hora saliste? No, ¿qué falda eso? corta. Exactamente. ¿Qué tipo de ropa y todo? Eso es secundario. Exactamente. No, porque tenemos datos y no los tengo acá porque no son de Paraguay también, pero donde realmente se miraba en un país determinado los acosos o los feminicidios, se miró la ropa a la hora de salir, entonces no tiene nada que ver. Lastimosamente creo que fue en Brasil la semana pasada un caso de un bebé de 1 año que tenía una falda, es realmente igual, eso no es explicación ninguna. Acá ocurre un caso de acoso por ser suave en la calle a cierta hora, 10 de la noche, de una joven que va vestida con una minifalda. Y se escuchan comentarios todavía de, sí, ¿por qué sale a esa hora? ¿Por qué luego se viste de esa forma? Y ella busca. Ella misma propicia. No, y eso es lo que decíamos, que realmente más que todo es la cultura, no que hay que cambiar, pero hay que evolucionar en el sentido donde el silencio, el tabú, la revictimización de la mujer no ocurre por parte de la sociedad. Florence, gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias. Que siga compartiendo con nosotros este y otros espacios porque vale la pena hacerlo, porque tiene que ver con un compromiso que no es solamente y no debe ser de un solo sector, sino que de toda la sociedad para que esto vaya disminuyendo y ojalá hasta desapareciendo.